Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, llegamos, es nuestro tiempo, el de los enigmas, aquí en Radio Nacional. Algo que ya comenzamos desde el estudio 211 de la Casa de la Radio, un placer compartir este tiempo, hoy solamente hasta las 3, programa especial de solamente una hora por la retransmisión de los Juegos Olímpicos aquí en nuestra casa desde Japón. Pero va a ser un tiempo que vamos a aprovechar mucho. Los saludos, antes de nada, en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Félix Heredia, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Gracias a todos por estar juntos de nuevo en esta nueva aventura. Si quieres participar con nosotros, estos son nuestros medios de contacto. Nuestro email, espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp, 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que en diversas partes de España controlan nuestros compañeros Ramón Álvarez en Barcelona, Juan Gómez en Cantabria y Antonio Baena desde Sevilla, esperando vuestras comunicaciones. Ya sabéis que ahora nuestros programas, esos que no habéis podido escuchar en directo, están en Play Radio de Radio Nacional. Ahí podéis escuchar todo el podcast, todos los programas que hemos hecho hasta ahora. Y vamos ya con los temas que os hemos preparado para hoy. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué pasó en la Luna? Durante los primeros viajes se habló mucho de ella. Después se hizo el silencio. Esta noche, en compañía de uno de los mejores expertos de nuestro país, vamos a viajar hacia ella para tratar de buscar respuestas sobre muchos de los misterios que se gestaron y que aún siguen sin desvelar. Será nuestro tema central del programa y en esta emisión especial del verano. Solo deseamos que te dejes acompañar hacia el nuevo viaje que ya comienza. Nuestro destino, la Luna. Ese es el tema central que os hemos preparado esta noche. Muchas preguntas quedaron sin contestar, sin respuesta. En aquella aventura cuando llegaban, dicen, a la Luna en un verano parecido a este. Y hoy queremos buscar respuestas con un especialista. Y para comenzar, os invitamos a escuchar esta primera introducción.
Fue el día en que el ser humano hizo historia. Okay. At the foot of the ladder, the lamb footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be... Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Eso dijo Neil Armstrong al poner su pie en la Luna. Ocurría el 20 de julio de 1969 en el Apolo 11. Pero, ¿qué sucedió detrás de las cámaras? ¿Cómo era el tiempo que se estaba viviendo entonces? Preguntemos a nuestro invitado. Ahí vamos con otro programa especial del Espacio en Blanco, como casi siempre, con invitados muy especiales. He estado en esta ocasión para hablar de la Luna, los otros vuelos a la Luna, y nuestro invitado, nos vamos hasta Barcelona, Rafael Clemente. Buenas noches, Rafael. Hola, muy buenas noches. Como te decía antes, ¿qué ganas te tenía? Bueno, ya nos hemos encontrado. Sí, señor. Ingeniero industrial, colaborador desde hace mucho tiempo de algunos medios informativos importantes, La Vanguardia, El País, etcétera. Tuvo la oportunidad de vivir los primeros alunizajes, incluido el lanzamiento del Apolo 15, y fuiste el primer director del Museo de la Ciencia de Barcelona, ¿no? Sí, tuve la enorme suerte de ser el director de proyecto, o sea, de alguna manera fui responsable de la creación del primer y muy modesto Museo de la Ciencia, que algunos recuerdan todavía porque ya tiene 40 años. Después el Museo de la Ciencia evolucionó para convertirse en el actual Cosmocaixa, que, bueno, si has tenido ocasión de conocerlo, pues de alguna manera es el heredero del museo que empezamos nosotros. Y este señor Rafael Clemente es alguien con mucha experiencia, lleva un porrón de años hablando de todas estas cosas, escribiendo. ¿Por qué te interesa tanto el tema de la Luna? No solamente de la Luna, porque he visto artículos tuyos que hablas también de Marte y de otras cosas. ¿Por qué te interesa? ¿Eres un lunático? No, bueno, espero que no. En el buen sentido de la palabra lo decía, ¿eh? Sí, en ese mismo sentido. No, sencillamente desde muy joven me vino esa afición. Fue una cierta evolución de, aficionarme por otras cosas, barcos, aviones, y de los aviones pasé a los cohetes, y de los cohetes pasé pues a la exploración del espacio. Yo todavía recuerdo las portadas de los periódicos cuando se lanzó el primer Sputnik, y yo creo que aquello me picó el gusanillo de alguna manera, y hasta hoy. Entonces, sencillamente me interesé, fui leyendo, fui aprendiendo cosas de una manera, en parte como resultado de mis estudios, y en parte de una manera absolutamente personal y de aficionado. Y aquí estoy. Pues gracias. Quiero creer que... No quiero creer, decididamente, soy de los pocos supervivientes de aquella primera generación de espacio trastornados. Yo recuerdo a un Pedro Mateu Sancho, todavía vive en Barcelona, Miguel Nieto, que ya desgraciadamente falleció, Luis Miravilles, en fin, Mario Flechet, una serie de aficionados que cogimos este tema con muchísima ilusión y como te digo, hasta hoy. Pues gracias a ello está aquí con nosotros Rafael Clemente esta noche para hablar de los otros vuelos a la Luna y otros cuantos secretos que hay que preguntarle. Por el principio, si te parece. Antes de la llegada a la Luna, ¿quién abrió la carrera espacial? Había una especie de lucha entre rusos y americanos, pero ¿quién fue el primero que comenzó la carrera espacial? Bueno, vamos a ver, el tema está dónde empieza la carrera espacial. Tradicionalmente, nos podríamos remontar siglos atrás. El sueño de ir a la Luna
es muy antiguo. Lo que pasa es que no había pasado de la literatura más o menos de anticipación y ciencia ficción. Y no estoy pensando en Julio Verne, sino muchísimo más atrás. Ahora bien, tradicionalmente el pistoletazo de salida ocurrió el 4 de octubre de 1957 con el lanzamiento, casi por sorpresa, del primer Sputnik ruso. Ahí fue cuando, de alguna manera, empezó la verdadera competición, la primera fase de la carrera por la exploración espacial, que después derivaría, no muchos años después, en la carrera por la Luna. 4 de octubre de 1957. ¿Y quiénes fueron los primeros protagonistas? ¿Un perrito, Laika? Ese fue... el primer protagonista fue indudablemente la bola aquella de 80 kilos de peso y 60 centímetros de diámetro, que se llamó Sputnik 1. Sputnik no es ni siquiera un nombre como podía ser después en el campo americano Vanguard o Explorer, ¿no? Sputnik en ruso quiere decir satélite o compañero de viaje, porque no creyeron que valiera la pena ni siquiera darle un nombre o darle una denominación especialmente comercial, porque los propios rusos tampoco tenían demasiado interés en el tema en aquel momento. O sea, era una cosa muy restringida al equipo de Korolev, que fue el von Braun ruso, por decirlo así, que fue el autor del Sputnik. Lo que pasa es que después del lanzamiento, el día 4 de octubre, el día 5, mejor dicho, el Pravda publicó la noticia en tercera página y con letra pequeña, o sea, como diciendo, hay unos locos aquí en el Kazajstán que han lanzado una bola y que da vueltas a la Tierra. Y esta noticia, a la que la propia Unión Soviética no le dio de entrada mucha importancia, tuvo tal repercusión en Occidente, fue tal conmoción en todo, no solamente en Estados Unidos, sino también, en Europa, en Latinoamérica, sobre todo por la sorpresa de que hubiera sido ruso y no americano el primer satélite artificial, que el entonces premier ruso, Nikita Khrushchev, se dio cuenta enseguida del enorme potencial propagandístico que tenía esta aventura. Y le faltó tiempo para hablar con Korolev, como he dicho antes, el verdadero autor del programa Sputnik, y no solo del programa Sputnik, de muchas otras cosas, pero esto nos llevaría muy lejos, para decirle, textualmente, Sergei, ¿puedes lanzarme otra cosa para conmemorar el aniversario de la Revolución? Y esto le daba escasamente un mes a Sergei Korolev para preparar otro satélite. ¿Y qué lanzó? Lanzó una cosa improvisada a base de la bola, el Sputnik que tenían de reserva, una bola exactamente igual que contenía las baterías y los transmisores. Le añadió, por ponerle algo, un contador de rayos cósmicos, y debajo de la bola, con una estructura metálica, enganchó una cápsula de las que ya habían utilizado en vuelos anteriores para lanzar perros al espacio, no a orbitar, sino simplemente en cohetes que hacían vuelo vertical. Dentro de la cápsula puso a una perrita que tenían por allí, una de las varias que habían entrenado, llamada Laika, y ese se convirtió en el en el primer ser vivo que giraba alrededor de la Tierra, en el segundo satélite artificial de la Tierra. Para darte una idea, si el primer satélite, si recuerdo bien, pesaba unos 80 y tantos kilos, que ya era una barbaridad en aquel momento, esto multiplicaba por 10 lo que pensaban hacer los americanos. El segundo Sputnik pesaba media tonelada. Wow. Con lo cual, aquello fue una verdadera conmoción. No tanto por el aspecto científico, que lo tuvo evidentemente, sino por lo que eso implicaba desde el punto de vista militar. Poner en órbita media tonelada quería decir que podían lanzar una cabeza nuclear a cualquier lugar del mundo sin ningún problema. Y esto, claro, tenía creó una ola de psicosis, una ola de temor reverencial en Estados Unidos, diciendo,
los rusos están dominando el espacio. Era la época de la Guerra Fría, por supuesto. ¿Laika volvió o lo dejaron por ahí arriba? No volvió. Hubieron algunos optimistas que decían que la iban a recuperar, pero la tecnología en aquel momento no permitía en absoluto recuperar nada lanzado al espacio. De hecho, la primera cápsula no se recuperaría hasta 1960, si recuerdo bien. Y fue una cápsula militar, por cierto, una cápsula de un satélite espía. Primeros datos, ya veréis que va a haber muchos más datos por nuestro invitado esta noche. Damos un gran salto y te lo tengo que preguntar. ¿Llegó realmente el hombre a la luna en el Apolo 11 o todo fue un montaje, como dicen algunos conspiranoicos, lo de la bandera, lo de las sombras, etcétera, las estrellas? Espero que llegase de verdad, porque si fue un montaje he estado haciendo el Canelo durante más de medio siglo. Hay quien dice, supongo que lo sabes, ¿no? Bueno, que tenían preparado para el caso de que no llegara el Apolo 11 todo un estudio de cine donde estaba todo recreado. Y bueno, ellos tenían que ser los americanos los primeros en llegar, entonces si no llegaban, montaban esa pantomima. Y hay quien dice que la pantomima ha circulado, que luego llegaron más tarde, pero que lo que vimos fue todo un montaje. Tú estabas allí, fuiste el primero en transmitir la crónica de la llegada de Neil Armstrong a la Luna, ¿no? Pues sí, me cogió allí en Austin, precisamente, no muy lejos de Houston. Y bueno, tuve ocasión de ver todo el programa que prepararon las 3 cadenas de televisión nacionales, la CBS, la NBC y la ABC. Estuvieron algo así como 72 horas continuas, explicando todos los detalles del vuelo, de los tripulantes, de la misión, de lo que iban a hacer en la Luna, de lo que estaban haciendo. En fin, fue un auténtico despliegue. Eso no era improvisado, no era falseado, mejor dicho. Falsear una cosa así hubiera sido casi más difícil que ir a la Luna de verdad. Déjame que sea un poco malo. Ahora mismo los americanos hacen cualquier cosa, ¿no? Pero fíjate, si comprobamos de la isla de no sé qué, se tiran meses hablando de la isla de los famosos, que si esto, que lo otro, podían haber montado cualquier cosa, ¿no? Y habernos engañado, porque decían que era un engaño muy sutil y muy bien preparado. Mira, en aquel momento no existía el vídeo. Empecemos por aquí. Eran todo transmisiones en directo, en televisión. El color era relativamente poco habitual. La mayor parte eran en blanco y negro. Los programas enlatados eran película cinematográfica. Y lo más que había para grabar vídeo en directo eran unos grandes discos que escasamente permitían 30 segundos de vídeo continuo. El primer paseo espacial duró alrededor de 2 horas, la transmisión desde la Luna. Era materialmente imposible disponer de los sistemas técnicos como para simular una cosa así, como para prepararlo de antemano. Esto, en fin, no vale la pena entrar muy en detalle, pero es así. Es que con la tecnología actual a la que estamos acostumbrados, con los teléfonos móviles que llevamos en la mano y que grabamos tranquilamente 1 hora seguida de vídeo, tendemos a olvidar lo que era aquello. Es que la televisión, fue poco menos que un milagro que se llegaran a ver las imágenes desde la Luna. De hecho, la NASA al principio no pensaba ni embarcar siquiera una cámara de televisión a bordo en el módulo lunar. Opinaba que era un peso muerto inútil, y hasta que el Departamento de Relaciones Públicas no insistió mucho, no aceptaron poner una cámara absolutamente primitiva, en blanco y negro, porque aunque existían cámaras en color preparadas, y de hecho en el siguiente vuelo ya se llevaron, consideraban que el intentar una transmisión de calidad y en color desde la Luna era tan arriesgado que podían fallar tantas cosas, como efectivamente fallaron después, por cierto, que no se quisieron arriesgar ni a eso. Los astronautas llevaban una antena desplegable, hablo del Apolo 11, una antena desplegable que no llegaron a abrir porque vieron que la calidad de la señal, con lo mala que era suficiente como para ver la bajada de Armstrong a la Luna y las evoluciones de Armstrong y Aldrin durante las 2 horas que estuvieron allí. Es decir,
todas estas teorías de la conspiración tienen una base. Eso te iba a preguntar, ¿de dónde surge toda esta polvareda? ¿Por qué? Mira, de momento creo que fue en 1973 se estrenó una película que se llamaba Capricornio 1, sí, que reproducía con mucho detalle un aterrizaje falso en Marte. Al decir falso, quiero decir que el argumento de la película consistía en que efectivamente ahí sí que había una conspiración y decidían simular un aterrizaje con una nave marciana en un hangar del desierto. En fin, las cosas se tuercen y ahí empieza toda la aventura de la película. Claro, lo que decían es que esa película mostraba justamente el mismo tipo de nave que había aterrizado en la Luna. Era un módulo lunar, pero claro que era un módulo lunar porque hacía 4 años que habían aterrizado en la Luna y quisieron hacer una presentación realista. Es decir, no tenía nada de extraño que la película Capricornio 1 reprodujera lo que se había visto antes en la Luna, 4 años antes. Y poco después, digamos que el iniciador de todas estas teorías de la conspiración fue un tal Bill Kaysing creo que era así, que era un empleado de creo que era Rocketdyne o North American o algo así. Era un empleado que decidió publicar un libro en el año 76, como te digo, que se llamaba algo así como Nunca fuimos a la Luna. Fue la primera vez que alguien planteó esa hipótesis. El detalle es que Bill Kaysing efectivamente trabajaba en una empresa contratada por la NASA, pero trabajaba en el departamento de documentación, se dedicaba a escribir manuales técnicos o a archivarlos. No tenía formación técnica, era licenciado en literatura. Y bueno, pues él mismo reconocía en un momento determinado que que este libro fue resultado de una convicción personal, que él cuando vio el lanzamiento del Apolo 11 estaba convencido que aquello no podía ser y por lo tanto, bueno, pues escribió el libro. Después... Sí. Iba a decir la que montó Hombre, la que montó. Después vinieron muchos más. Es famoso también el caso de un reportaje de la cadena francesa Arco, muy bien hecho, por cierto, en el que se incluían una serie de cortes en los que salían, recuerdo a Kissinger, Henry Kissinger, sí, algún político muy importante de la época, a técnicos de la NASA, con sus declaraciones falseadas, es decir, habían cambiado la banda sonora o sencillamente habían sacado sus comentarios de contexto y venían a reconocer hasta el propio Kissinger que lo del Apolo había sido un fraude. Y claro, este ejercicio de fantasía científica pues tuvo mucho éxito porque la verdad es que estaba muy bien hecho. Estaba muy bien hecho, sí, señor. Espacio en Blanco. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Rafael Clemente buscando respuestas en esos otros vuelos a la Luna. De todas maneras, si me permites, solamente hablando de conspiraciones, comentarte una. En España tenemos una nacional, que es un programa en la serie de La Puerta del Misterio, de Jiménez Veloso. Recordado Jiménez Veloso, ¿no? Venía a hablar de que había un programa, una conspiración ruso-americana para llevar una serie de humanos escogidos, científicos, atletas, etcétera, primero una base oculta en la otra cara de la Luna y después de ahí a Marte, porque se avecinaba una glaciación que destruiría la vida en la Tierra, etcétera, etcétera. Bien, por hacer corto el tema, el reportaje se dio por TV1, todavía lo recuerdo, sin ningún tipo de aclaraciones, excepto que era y lo dio no como auténtico, sino recuerdo que Jiménez Veloso dijo: yo esto se lo ofrezco a su consideración. Lo que no dijo es que aquel reportaje era una inocentada preparada para el 1 de abril por la BBC. Y yo tuve una cierta participación en el episodio. ¿Culpa? No, culpa no, al contrario, intenté
intenté, en aquella época yo escribía en La Vanguardia, desenmascarar el fraude. Sí. Con consecuencias realmente muy, muy chuscas. Bueno, Juanjo Benítez también en otro programa dijo que los astronautas vieron algo cuando llegaron a la Luna, unas supuestas ruinas, y siguiendo con el tema, que fueron bombardeadas en otras expediciones y que por eso no se ha vuelto a la Luna. ¿Qué piensas de esto? Bueno, pues lo único que puedo pensar es que no. O sea, hay incluso filmaciones. He visto alguna filmación de una especie de hangar inmenso en la Luna. Sí. No, ese hangar es pura fantasía, es un vídeo relativamente bien trucado, pero en todas las expediciones que se hicieron a la Luna, Apolo 11, Apolo 13, Apolo 14, 15, 16, 17, seis expediciones, de las cuales se han publicado todos los rollos fotográficos, todo el vídeo, la película convertida en vídeo, todo lo que se grabó en la Luna. Absolutamente en ninguna de ellas aparecen esas construcciones o esos hangares. Vale. Yo lo siento, porque hubiera sido muy interesante poderlos explorar, pero sí. No fue así. Vale, se hicieron 6 expediciones más a la Luna, has dicho. ¿Y por qué no se ha vuelto más a la Luna? Y de repente, desde hace unos cuantos años, bueno, ahora se está volviendo a hablar de ella, hubo un silencio, como, bueno, no interesaba. Quizá por eso, porque no interesaba. No, se fue a la Luna esencialmente por una razón: en busca de prestigio político. El principal motivo por el cual la NASA se embarcó en esta carísima aventura fue porque John Kennedy, por una serie de problemas políticos que tenía que encarar en el año 61, a poco de tomar posesión, se comprometió. Y cuando el presidente del país se compromete, eso hay que hacerlo. Por eso se fue a la Luna en el año 69 y se continuó durante un par de años más. Alcanzar ese objetivo, falta la motivación, porque la aventura es muy cara. La aventura realmente es carísima. Rusia perdió la carrera, por lo tanto se retiró, alegó que ellos nunca habían jugado ese juego, y así han pasado 50 años. Y ahora nos encontramos en una situación en la cual volveremos a la Luna por la misma razón que en aquel momento. ¿Sí? Lo que pasa es que en este momento quien se está jugando el prestigio no es Estados Unidos o Rusia, es China. Y China va a volver a la Luna muy pronto. No me atrevo a decir que antes de que vuelvan a la NASA, pero no se retrasará mucho más. De hecho, ya ha ido a Marte en una operación espectacular hace pocas semanas. Y va a volver a ir a la Luna exactamente por el mismo motivo básico que fue Estados Unidos hace 50 años, por prestigio nacional, que es el verdadero acicate, el verdadero motor de ese tipo de aventuras. Pues seguimos con más aspectos que hemos sacado de tu libro. Una delicia leer las aventuras de los diferentes vuelos, los otros vuelos a la Luna. Y me gustaría que viéramos algunos aspectos insólitos. Detrás de las misiones lunares hubo muchos aspectos insólitos. Muchas noticias que se desconocen todavía hoy en día. Biblias que no llegaron, experimentos parapsicológicos y mucho más. Nuestro invitado nos cuenta. En el libro hay unas fotografías que, bueno, son algunas de las que la NASA ha publicado. Son de una calidad absolutamente increíble. Lo que a mí me hace pensar si son capaces de hacer esto, o esto parece que lo han hecho en un estudio, ¿no? Porque son tan buenas las fotos. Bueno, las fotos que están publicadas en el libro son de dos tipos. Son fundamentalmente fotografía analógica. En aquel momento no había fotografía digital. Ajá. Y para tomar esas fotografías los astronautas llevaron la mejor cámara de formato medio que había en aquel momento y que sigue habiendo ahora, que era una Hasselblad. Sí. Había unos negativos de 6x6 que permitían una definición fantástica, unas ampliaciones muy grandes,
y bueno, y por supuesto los astronautas recibieron entrenamiento fotográfico de cómo utilizarla. De todas maneras, de los miles y miles, porque se hicieron miles de negativos en la Luna, muchos, yo me atrevería a decir que entre el 30 y el 50% salieron mal, y esas nunca se han publicado. Salieron desenfocadas, la cámara se disparó mirando al suelo, salían, no sé, cosas sencillamente, pedazos de mochila, la mano del astronauta en medio, o simplemente estaban veladas por el sol. Pero claro, las que se han publicado son las buenas, son las verdaderamente bonitas. Son muy buenas, es verdad. Vamos a ver algunos aspectos, si te parece. ¿Un museo de arte moderno en la Luna querían montar? No me digas. Sí, y a lo mejor lo montaron. No hay confirmación oficial, pero sí, fue en el Apolo 12. Sí. Fue una idea de Myers, de un artista norteamericano, que pensó que sería bonito ser el autor del primer, tener una obra en la Luna, por lo menos hay una primicia. Y para ello se puso en contacto con unos técnicos de telefonía de la Bell Telephone, que en aquel momento estaban empezando a trabajar con circuitos impresos y circuitos integrados con base cerámica, y le convenció para preparar una pequeña pastilla del tamaño de un sello de correos un poco mayor, con 6 dibujos. Oldenburg era uno de los autores, después el de la sopa Campbell. Sí. Bueno, total, que hicieron 6 bocetillos, los grabaron en la placa. Andy Warhol, exactamente. Andy Warhol hizo un garabato que en realidad eran sus iniciales, AW, pero bueno. Entonces lo grabaron en una placa cerámica, se pusieron de acuerdo con un técnico de Cabo Kennedy para que metiese aquello entre los pliegues del aislante de las patas del módulo lunar. Nunca, porque el NASA evidentemente nunca lo supo o lo aceptó eso, y solamente parece que el técnico en cuestión tuvo éxito en su misión. Lo que pasa es que no hay una confirmación oficial. Sea como sea, ahora hay 6 grabados, pequeñitos, muy pequeñitos, en la Luna. Bien, cuando vayamos iremos a verlos si podemos. Hablas también de es otra de las teorías o informaciones que han dado por ahí, que se realizaron o se intentaron realizar experimentos de percepción extrasensorial o de telepatía. ¿Eso es cierto? ¿Se hizo? ¿Estaba autorizado? Sí, esto no estaba autorizado en absoluto. Esto lo hizo Edgar Mitchell, si recuerdo bien, era el copiloto del Apolo 14. Mitchell era uno de los pocos astronautas que tenían doctorado, es decir, tenía unas credenciales académicas francamente respetables, pero también tenía esa afición, la de las pruebas de experimentos extrasensoriales, y se llevó con él unas tablas de signos que simulaban unas cartas Zener. Las cartas Zener son unas cartas que se utilizan en este tipo de experimentos, como probablemente sabéis aquí. En fin, una estrella, un cuadrado, un círculo, unas olas, etcétera. Y bueno, pues durante el viaje de regreso, concretamente, dedicó 5 minutos antes de su turno de sueño a concentrarse y tratar de enviar la transmisión psíquica a unos compañeros que habían en la Tierra esperándola. ¿Funcionó? No. Bueno, sí, según él funcionó. Según él funcionó porque hizo un análisis diciendo que los resultados eran tan malos, los aciertos eran tan escasos, que eso no podía deberse simplemente al azar, que tenía que haber algo más detrás de ello que justificase. Sí, fue una conclusión francamente curiosa. La demostración en negativo. Y además ocurrió otra cosa, que es que por una serie de percances que tuvieron durante el viaje de ida, el vuelo se retrasó unos 20 minutos aproximadamente, con lo cual los mediums que estaban esperando recibir las señales psíquicas en la Tierra las recibieron, según ellos, 20 minutos, media hora antes de que Mitchell las hubiera transmitido.
Con lo cual ya no es eso se convirtió de un experimento de transmisión de pensamiento a un experimento de precognición, o sea, mucho más complicado todavía. No, la verdad es que el experimento nunca fue aceptado por la NASA y bueno, Mitchell intentó justificarlo de alguna manera los resultados, pero son difíciles de aceptar. Si no recuerdo si fue el mismo el que después se embarcó. No, creo que no. Se embarcó en otra serie de aventuras. Sí, respecto a los ovnis, que te las voy a preguntar si dieron algo más. Hay más historias que quiero preguntarte. En el libro hablas de las Biblias lunares. Luego te preguntaré si tienes referencias de eso, de algunos testimonios que han dado, o aseveraciones que han dado algunos astronautas diciendo que allá arriba vieron cosas y durante los viajes de los Apolos se vieron muchas luces. Pero, ¿qué son las historias de las Biblias lunares? Hombre, las Biblias lunares es una demostración de persistencia. O sea, esto fue una idea de un clérigo norteamericano que pensó, igual que Myers había pensado en hacer el primer museo lunar, él pensó que el primer libro que tenía que ir a la Luna evidentemente era una Biblia, y se puso en contacto con la gente con los astronautas de Apolo 12 para que llevasen una Biblia microfilmada, todas las páginas, Antiguo y Nuevo Testamento. Era un microfilm muy pequeñito que, bueno, se lo entregó con el encargo de que lo bajasen a la Luna cuando llegasen. Conrad y Bean, que eran los dos astronautas del Apolo 12 que bajarían a la Luna, pues lo recogieron encantados, sí, no te preocupes, pero se lo olvidaron en la nave nodriza cuando bajaron a la Luna, con lo cual esa Biblia microfilmada dio vueltas a la Luna, pero no bajó. En fin, sin desanimarse por el pequeño fracaso, lo volvió a intentar con el siguiente vuelo, Apolo 13. Les volvió a entregar a los astronautas una serie de Biblias microfilmadas y, bueno, ya todos más o menos recordamos lo que pasó con el Apolo 13. Sí. La segunda edición de las Biblias tampoco llegó a la Luna. Este hombre, con una persistencia digna de encomio, realmente volvió a hacer otra tanda de Biblias microfilmadas y se le entregó a Alan Shepard y Edgar Mitchell, que eran los astronautas del Apolo 14. Y estos por fin sí bajaron las Biblias a la Luna y creo recordar que las volvieron a subir. Con lo cual eso se ha convertido en verdaderas reliquias que se pagan auténticas fortunas por tener una copia de ellas. En resumen, que después del Apolo 14, después de 3 intentos, no había ninguna Biblia en la Luna. El Apolo 15 llevó una Biblia, pero esto sí, en papel ignífugo que no pudiera arder, evidentemente, como medida de seguridad. Y al final, David Scott, que era el comandante, dejó esa Biblia apoyada sobre lo que podríamos decir el volante, no era un volante, la manija de control. ¿Sí? Del rover. Sí, perdón. No, y no me digas que pasó algo raro. No, sencillamente la dejó ceremonialmente sobre el cochecito, que era la primera vez que utilizaban un coche en la Luna, apoyada sobre el mando de dirección. Por decirlo, no utilizaban un volante, utilizaban una especie de manija central, como por lo que ahora sería un cambio de marchas. Y ahí se quedó. Se puede ver en las fotos. Por cierto, que es curioso porque no tiene nada que ver con la Biblia. Junto a la Biblia dejó una cámara fotográfica, una de las que hablábamos antes, con teleobjetivo, sobre el asiento, mirando hacia arriba, apuntada hacia el firmamento. La idea era que si algún día alguien volvía a visitar la zona de aterrizaje donde fueron ellos, en Hadley Apeninos, pudiera recuperar esa cámara y ver lo que el paso del tiempo y la exposición a la radiación había hecho en los materiales, tanto en los metales como en el vidrio y en el sistema óptico. Quiero decir que lo pensaban todo prácticamente, o sea, habían muy pocas cosas que se dejasen a la improvisación. Pues ahora sí te hago esa pregunta. ¿Vieron tienes noticias de que hayan contado los astronautas que vieron algo mientras
estaban allí en la Luna o en sus viajes, porque parece ser que hay muchos testimonios, hemos podido hablar con alguno de ellos, que ratificaba que sí que habían visto algo raro acompañándoles o por ahí rondando su vuelo. Sí, vieron muchísimas cosas, vieron centenares quizá no, pero docenas de objetos volando. Lo que pasa es que ninguno era no identificado. Hay fotografías que muestran los paneles de protección del módulo lunar que se descartaban al empezar el vuelo hacia la Luna, y que eran unas piezas oscuras que flotaban, se veían oscuras contra el fondo de la Tierra. Vieron muchísimas luces y filmaron muchísimas luces, la mayor parte resultado de reflejos del Sol en la cámara o incluso en algunos paneles de la nave, y incluso vieron destellos, fogonazos, que creo recordar que fueron los dos últimos, en el Apolo 16 y 17. Algunos astronautas vieron fogonazos como parte de un experimento que consistía en ponerse unas gafas oscuras, unas gafas opacas, quiero decir, y informar de los destellos que se producen en la retina por efecto de los rayos cósmicos. Entonces lo hacían generalmente dos astronautas a la vez para poder hablar de coincidencias. Uh-huh. Pero no, platillos volantes no vieron, que yo sepa, ninguno, y ningún astronauta que yo recuerde, ha anunciado ningún tipo de encuentro en la tercera fase de ese sentido. Esto no quita para que algunos astronautas después tuvieran comportamientos un tanto erráticos. Como te decía antes, hubo uno, Irving, si recuerdo bien, del Apolo 15, que, cuando una vez volvió a la Tierra y dejó la NASA, pues organizó una expedición al Monte Ararat para buscar el Arca de Noé, por ejemplo. Sí, se decía eso, que muchos de los astronautas cuando volvían tenían una especie como de crisis espiritual, ¿no?, mística, y cambiaban su vida. Algunos sí, pocos, muy pocos. El mejor ejemplo quizás sea Charlie Duke del Apolo 16, si recuerdo bien, que, incluso asegura que la experiencia de su vuelo le cambió la perspectiva de muchas cosas, incluyéndole la oportunidad para salvar su matrimonio, que en aquel momento estaba en crisis. Y de hecho Duke después se dedicó a tareas pastorales, incluso en alguna prisión como capellán, no capellán porque no estaba ordenado, pero sí como consejero de reclusos en alguna prisión. Ahora bien, el caso más paradigmático es el de Edwin Aldrin, Buzz Aldrin, después se cambió el nombre, que cuando volvió a la Tierra pasó por una cantidad de problemas psicológicos, depresiones, alcoholismo, divorcios. Se ha divorciado creo 2 o 3 veces. Recientemente tuvo incluso problemas con sus hijos, que lo querían incapacitar. Al final el tema quedó en nada. Pero esto, yo tuve ocasión de hablar con la persona que acompañó a los astronautas del Apolo 11, a Armstrong, Collins y Aldrin, en el vuelo en el viaje que hicieron 40 días alrededor del mundo, en un viaje de buena voluntad para que la gente pudiera ver a los primeros hombres en la Luna. Fueron desde México hasta, fueron recibidos por la reina en Inglaterra, pasaron por medio mundo. Entonces, este hombre, buen amigo además, que ya ha fallecido, pero que les había acompañado, dice, oye, es que Aldrin era abstemio, era un marín en una forma física extraordinaria y que no probaba el alcohol. Ahora bien, si tú estás 40 días seguidos recorriendo el mundo y yendo a una recepción mañana, tarde y noche, en la cual al entrar lo primero que hacen es ponerte un vaso de whisky en la mano, ¿cómo acabas esos 40 días? Alcoholizado, evidentemente. Y esto es probablemente el testimonio más cercano que he tenido sobre ese tema. Ya, entramos en los últimos minutos de esta apasionante historia. La carrera hacia la Luna se detuvo.
pero parece que existen planes para regresar. Tratemos de buscar algo más de información. ¿Qué se busca ahora en la Luna? Dice que son los chinos los que van a ir. Hablan de que se busca agua que hay en alguno de los polos, un asentamiento como una base de tránsito hacia otros lugares. ¿Y quién podrá hacerlo? Según quién vaya. Ya te he comentado mi sensación respecto a los chinos. Lo mismo se podría decir de países más pequeñitos como Israel, por ejemplo, o la India. Los dos han intentado lanzar una sonda de aterrizaje no tripulada a la Luna, y en ambos casos lo que les guía fundamentalmente es demostrar que se pueden codear tecnológicamente con los países más avanzados, igual que ha pasado con los Emiratos Árabes, que lo han hecho, pero no en la Luna, sino en Marte, y les ha salido muy bien, además. Entonces, lo que se busca fundamentalmente es conocimiento. Conocimiento de dos tipos, tecnológico y científico. El más inmediato es el tecnológico. Hay que resolver una serie de problemas muy complicados que implican el descender suavemente en la Luna, el permanecer allí unos días, más días de lo que habían estado los astronautas hasta ahora, y, bueno, regresar a la Tierra. ¿Qué es lo que van a buscar? De momento, el único componente que realmente se ha dicho de una forma clara es el agua. Puede haber agua en la superficie de la Luna en forma de hielo, y bueno, esto sería como encontrar agua en el desierto, es decir, un oasis que permitiría establecer una base lunar semipermanente con más tiempo, con más garantías de disponer de suministros. Ya. Quizá como una base, como un paso hacia otros lugares. Sí, claro. Se está planteando una estación en órbita alrededor de la Luna como paso previo para la exploración de otros planetas, algún asteroide quizá. Pero lo que es cierto es que en los últimos años la cohetería está sufriendo una revolución increíble de la mano de SpaceX y de Elon Musk. Los cohetes que se lanzan ahora rutinariamente para poner satélites en órbita y que son recuperables han reducido tanto el coste del lanzamiento que están dejando obsoletos a los cohetes tradicionales. Y lo que es sorprendente es que la NASA está desarrollando un supercohete comparable al Saturno V que llevó a los Apolo a la Luna, el Space Launch System, el SLS. Pero claro, es que antes de despegar el primer vuelo, muchos opinan que ya está obsoleto, que es un cohete carísimo y desechable, cuando Musk está lanzando cohetes reutilizables 8 y 10 veces, algunos han volado ya unas 10 veces al espacio, y sobre todo cuando tiene en desarrollo la nave tripulada que podría llevar a 100 personas, no a la Luna, que a la Luna ya está contratado, sino a Marte, y que además es recuperable. Entonces, claro, el verdadero avance en esas tecnologías está ahora en manos privadas, está en manos de SpaceX, desde mi punto de vista, por lo menos. Los otros vuelos a la Luna, un trabajo de nuestro invitado Rafael Clemente, editado por Libros Cúpula, que va a continuar porque la Luna sigue estando ahí y nos va a dar muchas sorpresas. Rafael, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Para mí también, de verdad que sí, Miguel. Espero que hayas disfrutado y espero tenerte de nuevo en el programa contándonos más historias de esas del espacio que controlas. Como no tienes redes sociales, si alguien quiere saber algo de ti o del libro, que te busquen en Google, ¿no? Que hay muchas cosas que hablan de ti. Sí, hay unas cuantas cosas, aunque no sean las tradicionales de Facebook o de webs, pero bueno, sí, por mi nombre alguna cosa sale. Ha sido un placer y, oye, para lo que necesites, por supuesto. Te doy las gracias, para nosotros también un placer y un honor tenerte en el programa. Enhorabuena por el trabajo y seguimos. Fuerte abrazo. Lo mismo. Hasta prontito. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco.